Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Zurieta, que lo veo ya conectado. No sé si puedes prender la cámara, Jorge, o si estás fuera de la oficina, porque siempre contigo es importante conversar y actualizarnos sobre tu materia de especialidad en el ámbito legal, que es el derecho laboral. Y quiero empezar, como siempre, preguntándote cómo van las cosas, qué novedades hay. Siempre hablamos, tú nos traes noticias sobre nuevos reglamentos, nuevas regulaciones que se estén poniendo en marcha en materia laboral, en materia del IES. ¿Qué cosas nuevas nos puedes comentar? Adelante, Jorge, por favor. Parece que no está al aire el doctor Isurieta. Ya vamos a contactarlo porque está conectado, pero no Ahora está. sí. Ahora sí, ahora sí. Jorge, no sé no sé si me escuchaste, Sí, sí te comenzaba escuché, sí te preguntando escuché. si nos puedes Bueno, primero comentar. saludo a los radioescuchas y sí, en lo referente a siempre el derecho laboral es un derecho evolutivo, cambiante. De hecho, podemos clasificar en dos partes lo que actualmente está muy conocido por la ciudadanía, que son dos temas básicamente, las reformas al BIES, han sido incluidas en la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Y la otra, una de las preguntas a la consulta popular, que es el contrato por horas en el sector turístico. Y adicionalmente, podríamos ver un segmento de las cosas novedosas y nuevas que siempre hay en materia laboral, como por ejemplo la nueva ley para las personas con discapacidad, que es de reciente data, recién ahora del mes de julio, derogó a la ley anterior orgánica para la protección de las personas con discapacidad, y también tenemos una novedad en cuanto a una norma expedida por el Ministerio del Trabajo que tiene que ver con la prevención de la violencia y el acoso laboral, que recién ha sido expedida y tiene muchas interrogantes para el sector de los trabajadores y el sector empleador. Entonces, por ahí tenemos una serie de temas en materia laboral que están en plena vigencia, Giovanni. Si podemos irlos desarrollando, Jorge, comencemos por el tema de discapacidades. ¿Qué cosas nuevas hay en ese sentido? Porque ya de por sí ya había una regulación bastante firme que nace en la época del presidente Correa con respecto a una serie de requisitos obligatorios para las empresas con respecto al tema de discapacidad. ¿Qué novedades han puesto ahora? Bueno, a partir de el 6 de julio se puso en vigencia una nueva ley que derogó la anterior, que venía desde el año 2016. Ahora se denomina de una manera casi similar, ¿no? Ahora se llama Nueva Ley Orgánica para Personas con Discapacidad. Antes era para protección de las personas con discapacidad. En definitiva, esta nueva ley que deroga la anterior establece una serie de... Primero ratifica, por ejemplo, el 4% de personas con discapacidad para las empresas del Ecuador que pasen de 25 trabajadores. Esto es una obligación para todas ellas, contratar un mínimo del 4% de personas con discapacidad. Por ejemplo, una empresa que tiene 100 trabajadores aproximadamente requeriría tener 4 personas con discapacidad. Ahí hay una novedad. Anteriormente, en la ley anterior se permitía que de las 4 personas, para el caso del ejemplo, podrían ser 4 personas con discapacidad. En materia laboral mínimo es el 30% de discapacidad. Y se podía tener hasta la mitad, hasta el 50% de ese 4%, es decir, de las 2 personas que fueran sustitutos de personas con discapacidad. Por ejemplo, un papá que tenía a su hijo con discapacidad menor podía reemplazarlo en la empresa en ese 4%. La nueva ley establece únicamente que este reemplazo de sustitutos sea hasta el 25%, o sea, una cuarta parte, no al 50% como era antes, pero en definitiva el 4% se mantiene. Ok. Se ha creado también con esta ley, o se ha ratificado la jubilación para las personas con discapacidad en 25 años de aportes. Normalmente en el Ecuador, recordemos que existe la jubilación para los trabajadores. La más común es con 30 años de aportes y 60 de edad. Pero para las personas con discapacidad se ha creado esta jubilación especial reducida en cuanto al número de aportaciones,
Entonces, una persona con discapacidad con 25 años de aportes y sin límite de edad se puede jubilar, incluso se le garantiza un mínimo de el 72% de su pensión con relación al promedio de los 5 últimos años. Entonces, esta sí es una novedad, ya se venía aplicando, pero ahora lo establece la ley y adicionalmente para las personas con una discapacidad intelectual, un caso típico podría ser, por ejemplo, el síndrome de Down, cuando laboran 20 años únicamente, ya tienen entonces los requisitos para jubilarse. Esto consta en esta nueva ley orgánica para personas con discapacidad. Adicionalmente, de la materia laboral, esta ley trae una serie de beneficios para las personas con discapacidad, por ejemplo, un descuento en los servicios de agua al 50% del pago de los servicios básicos, agua, luz, transporte, telefonía e internet. Entonces, esto sí es importante, se ratifica y se sube al 50%. Adicionalmente, pues a vehículos ortopédicos, eh, exoneración de impuestos, etcétera. Entonces, estamos ante una ley que, por cierto, aún no ha salido el reglamento porque es una ley nueva. Recién dan 90 días. El caso de lo que vimos del 4% corresponde al Ministerio del Trabajo. Y esto va a salir en el mes de octubre de este año, 90 días luego de la expedición de la ley. Entonces, para octubre vamos a tener detalles de esta ley que tiene pues una importancia mayúscula para las personas con discapacidad, que inclusive para los que laboren. Hay normas expresas, nuevas, interesantes. Así es que esta ley está en plena vigencia y en octubre vamos a tener detalles de esta ley. Esa sería la primera de las normas nuevas que tenemos, Giovanni. ¿Cuáles son las otras nuevas? No ha habido reformas todavía porque entiendo que está en el tema de las preguntas futuras con respecto al tema del trabajo por hora, ¿no? No, en el tema del trabajo por horas incluso amerita una reforma a la Constitución de la República porque lo prohíbe la Constitución que se hizo en el 2008 en Montecristi. Prohíbe el trabajo por horas y la intermediación laboral. Entonces, esa consulta popular permitiría ir a una reforma de la Constitución. Pero habría que ver, ya fue negada en la consulta popular pasada el contrato por horas. Creo que fue negado es por la difusión un poco equivocada y todavía persiste en el Ecuador. Bueno, el contrato por horas estuvo vigente 8 años en el país, desde el año 2000 al 2008. En esos 8 años que estuvo vigente, hubo una mala aplicación de este contrato, se desprestigió el contrato por horas. Por lo tanto, el concepto que tenía el ecuatoriano es que el contrato por horas significa informalidad, significa no reconocimiento de los beneficios formales de ley. Ese concepto se quedó en los ecuatorianos, así pues como el criterio de la tercerización. Cuando fuimos a las urnas, los ecuatorianos decidimos mayoritariamente que no queríamos el contrato por hora. Ahora el presidente está insistiendo en esta consulta popular, pero únicamente refiriéndose al sector turístico. Creo mi concepto es que algún día debe de haber una reforma laboral profunda, pero insistir en un contrato por horas únicamente para el sector turístico cuando hay otras normas que bien se pueden incluir. De hecho, hay la ley de fomento productivo vigente desde el año 2010 que permite al ministro de Trabajo de turno regular los contratos de trabajo, regular las formas contractuales que no estuvieran contempladas en el Código de Trabajo. Por eso es que tenemos vigentes actualmente el contrato, por ejemplo, para el sector productivo, a pesar de que se eliminó en el Ecuador el contrato a plazo fijo,
tenemos un contrato para el sector productivo plenamente vigente que se lo puede suscribir a un año, renovable por un año más, basado en esta potestad, en esta facultad que tienen los ministros de trabajo de poder regular formas contractuales que no sean contempladas en el Código del Trabajo. Por lo tanto, actualmente, por ejemplo, el artículo 82 del Código del Trabajo permite regular las formas de trabajo inferiores a 8 horas. Es muy popular en el Ecuador el contrato llamado a medio tiempo. Lo usan muchas empresas, se ha vuelto uno de los más utilizados. Esto es pues cuando una empresa, por ejemplo, tiene un mensajero que no se alcanza a hacer su trabajo, contratan otro para que ayude, pero el otro se lo contrata solo por la mitad del tiempo, no 8, sino 4 horas. 4 horas implica que va a ganar la mitad, que va a aportar la mitad, pero va a tener todos los beneficios de ley, y ese trabajador que labora 4 horas bien podría trabajar, de hecho se dan muchos casos así, en otras empresas en el mismo día. Dejan de trabajar aquí 4 horas, van a trabajar a otra empresa. Se han dado casos a veces hasta de personas que tienen 3 trabajos, pero la mayoría tiene o uno o dos, Pero, porque les permite el tiempo, ¿no? Jorge, pero ahí el tema del trabajo por hora, asumo yo que lo ponen en el sector turístico. Yo hubiera querido que se ponga más ampliamente porque creo que con limitaciones se debería aceptar en otros sectores, pero particularmente el sector turístico, y aquí lo hemos conversado contigo, tiene mucho trabajo eventual por temporadas que no puede ser fijado necesariamente en un trabajo de tiempo parcial porque no es una cuestión que tú la puedas conocer. Es decir, tú tienes un hotel, de repente un fin de semana tienes 4 eventos, 4 matrimonios, 4 fiestas, 4 grabaciones y tienes que necesitar puntualmente por esos 2 días o por ese día mucho personal adicional, o puedes tener eventos, por decirle, a fin de año que se multiplican, que requieren puntualmente por muy poco periodo de tiempo personal. Entonces, como que en los otros contratos me parece que no aplican. Sí, el contrato a tiempo parcial podría aplicar porque permite trabajar los fines de semana, permite el tiempo parcial, no completo tiempo parcial. Pero claro, sería ideal un contrato mucho más amplio. Lo que ocurre es que no veo realmente que tenga futuro popular en la consulta ese contrato aplicado por el mismo hecho de la experiencia que tuvimos. Pero de todas formas hay que difundirlo adecuadamente, decirle pues que al votante, que es el que en definitiva va a resolver, que esa forma de trabajo no es una forma de que no va a tener todos los beneficios de ley. Así es. De hecho, mientras vaya, así sean 4 días seguidos, 8 días seguidos, hay la temporada, por ejemplo, de fuerte, alta, que a veces implica trabajar un mes seguido hasta los fines de semana. Actualmente hay una regulación que te dice que si trabajas, por ejemplo, 20 días seguidos, tienes 8 días seguidos de descanso. Es decir, el descanso semanal se traslada a una forma continua de descanso. Eso Eso, está en yo, plena eso, vigencia eso no actualmente. sabía yo. O sea, si tú por motivo del ejercicio del trabajo tienes que hacerlo trabajar 20 días corridos, tiene que dar de ley 8 días de descanso. Sí, de hecho, actualmente hay una regulación expedida por el Ministerio del Trabajo que establece que inclusive si el trabajador está de acuerdo, laboras los 3 meses seguidos. Ok. Luego tienes descansos seguidos que llegan a casi 28 días. Que eso, Entonces, eso me eso imagino que se usaba o se usa mucho en el sector minero, en la parte de barcos, donde tripulaciones, pues no es que pueden salir los fines de semana, se van a pescar semanas seguidas, atún o lo que fuera, y luego regresan. Asumo que en ese tipo de negocios lo utilizan. sí, se lo utiliza cuando el sector al que se refiere, el tipo de trabajo no está regulado, sí está regulado el sector turístico, pero sumamos que hay tantas formas de trabajo que no podría haber una regulación para cada una. En este caso se utiliza es una autorización del Ministerio del Trabajo, se hace una solicitud, se les explica cuál es la modalidad y de hecho el sector minero tiene el sistema 20-10, 28, 20 días de trabajo, 8 descansos, 20 días de trabajo, 10 de descanso, hay el sistema 10-5, que es 10 días de trabajo, 5. Pero esto pues implica que se hace una solicitud, el ministerio acude a veces a inspeccionar la veracidad de la solicitud y es muy común en el sector minero que tengan este tipo
horarios especiales de trabajo aprobados por el ministerio, pero siempre se mantiene la proporcionalidad. En el Ecuador, como en muchas partes del mundo, se trabajan 5 días y se descansan 2. Ese principio tiene que mantenerse en cualquier esquema que se solicite. Es decir, que si se trabajan 10 días seguidos, ya serían 4 días de descanso, siguiendo la misma proporcionalidad. Y esto pues tiene que acordarse entre empleador y trabajador, y esto es muy común, Giovanni. Normalmente el Ministerio del Trabajo está probando este tipo de situaciones en todos los sectores laborales ecuatorianos. Y es más, la propia normativa establece que, por ejemplo, para turnos rotativos, el caso de guardias, se establezca previamente un análisis del ministerio y que permita otorgar este permiso. Pero es muy común, ¿no? Así es que habría que ver si únicamente, miren ustedes, desapareció el contrato por horas desde el año 2008. Eso no quiere decir que no haya formas. Ahí viene la creatividad y el ministerio tiene actualmente la potestad de regular este tipo de contratos. Yo creo que habría que ver si es el momento oportuno para lanzar una pregunta de esta naturaleza. Eso para mí desgasta, o habiendo el pueblo dicho que no desgaste en este rato, sí amerita quizá futuro una reforma, pero mucho más profunda que solamente solicitar Pero, pero, contrato por horas para el sector turístico. pero Es mi criterio. hablando de la reforma profunda, y yo te hago la pregunta porque los sectores productivos viven diciendo desde hace algún tiempo que primero el código de trabajo, como tú lo mencionaste, es un código antiguo, arcaico. Segundo, hablan mucho de la flexibilidad laboral. Y tercero, los números están en contra de lo que sucede. ¿Por qué digo esto? Porque los números reales es que la mayor parte de los ecuatorianos en la edad de trabajar, en la población económicamente activa, como se dice, más del 50% no tienen un empleo adecuado, o están desempleados, o tienen cachuelos, pero no tienen un empleo formal. Es decir, la mayor parte de los ecuatorianos no tienen acceso a tener protección del seguro social, no tienen acceso a tener los 13º, 14º, beneficios, vacaciones, etcétera, sino que se sobreviven de cachuelo en cachuelo. Entonces, si esto es así, y los números lo indican, y los números están allí, inclusive datos oficiales, ¿por qué estar tan reacios a hacer reformas si realmente estamos protegiendo los beneficios que no los podemos tocar porque además son irrenunciables y no puedes legislar para atrás? Pero hay que fomentar el empleo para ese 60% de los ecuatorianos en edad de trabajar que no tienen un empleo adecuado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, debería de encontrarse este intermedio entre una protección total y una protección parcial. Porque o queremos o lo uno que esté afiliado, que esté con todos los beneficios legales, o la otra es, no, si no es así, mejor es que no obtenga trabajo. Entonces, realmente yo creo que deberíamos de ir a una flexibilidad que tiene relación con que muchos estudiantes profesionales que graduados, incluso a veces con un masterado, realmente no tienen la oportunidad de estar trabajando y bien podrían acceder a otro tipo de ocupaciones si fuéramos un poco más flexibles y más creativos. Creo yo que ahí es, cuando hemos ido a las urnas y decimos que no, ahí es el temor a un poco el que pues de cierta manera se diga una cosa y se haga otra. Creo yo que hay que ser un poco más claro en la difusión de las propuestas. En la última consulta popular que dijimos que no, para mí faltó un poco más explicarle a los ecuatorianos realmente en qué consistía, porque siempre de los muchos criterios que primaron estaba la idea de lo que había sucedido del 2000 al 2008 en el Ecuador, en donde se puso en vigencia el contrato por horas y hubo pues realmente creo yo, una acogida desfavorable y en la opinión popular, ¿no? Pero este tipo de criterios tiene que mantenerse, tenemos que ir madurando, con la explicación que tú das es muy lógica. Creo que si nos mantenemos con esto de que o es con todos los beneficios o nada, y no encontramos puntos intermedios, por ejemplo, hay que desarrollar más las pasantías en el Ecuador, que son profesionales que bien podrían, bajo un régimen diferente,
estar dando su contingente, crear ahí experiencia, crear una historia laboral que le pueda servir para futuro tener un empleo, porque muchos estudiantes y profesionales realmente están de manos cruzadas actualmente en nuestro país. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos con el doctor Joris Urieta, experto en materia laboral, con quien hemos venido conversando sobre algunos de los temas vinculados especialmente con novedades legales, que siempre, como él decía al inicio de la entrevista, este es un sector dinámico, hay siempre cambios, hay siempre nuevas reformas, hay nuevos reglamentos. Ojalá algún día venga la reforma integral que muchos sectores están pidiendo hace muchos años. Tú mencionaste, Jorge, en la primera parte de la entrevista algunas de las novedades. Una de estas era vinculado con el sector, con lo que tiene que ver con personas discapacitadas. ¿Cuáles eran las otras? Las otras es, actualmente, por ejemplo, se expidió por parte del Ministerio del Trabajo la norma para la prevención y atención a todo caso de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. Porque primero se había expedido este mismo tema para el sector público, pero ahora en este mismo mes ha aparecido esta norma que está pues interesante, inclusive obliga a todos los empleadores a que en el plazo de 2 meses tengan ya aprobado un reglamento al respecto de tratar de evitar dentro del sitio de trabajo la discriminación, violencia y el acoso laboral. Entonces, ojo con esto porque podría ser objeto, si en 60 días, esto es, la norma se emitió el 22 de agosto, 60 días se cumplen el 22 de octubre, si no lo tienen podrían ser objeto de alguna sanción las empresas del país. ¿Qué quiere llevar adelante el ministerio con esto? El cumplimiento de la ley del mismo nombre, que establece la obligación de poner normas, ciertos parámetros, inclusive en los reglamentos internos de trabajo, poner un capítulo que tenga que ver con la actitud de la empresa. Por ejemplo, si un trabajador denuncia que está siendo acosado por otro trabajador, no solamente acoso de tipo sexual, sino acoso, alguien se está apropiando de su trabajo, en su computadora, ingresa, etcétera. Entonces, todo este tipo de acosos de un trabajador a otro, de un grupo de trabajadores a otro, acoso de un jefe hacia un subalterno, de un subalterno a un jefe, o de todo tipo de acosos. Hay el acoso que lo hace el empleador, pero también hay el acoso que lo hace el trabajador o trabajadores en contra de otro trabajador. Este tipo de acosos tienen que ser pues debidamente canalizados. Seguramente la persona acosada va a ir a recursos humanos de esa empresa a comentarle que está siendo objeto de un acoso de parte de un compañero, de su jefe, etcétera. La empresa no tiene que quedarse sin hacer nada, sino empezar un proceso interno de revisar situaciones, hacer entrevistas, de tal suerte que no tome el trabajador una actitud ante la omisión de la empresa de tomar acciones, busca un abogado y para defenderse pues le pone un visto bueno a la empresa diciendo: señor inspector, yo vengo denunciando que mi compañero de trabajo me está acosando desde hace 3 meses aquí o 5 meses, aquí están los documentos que yo entregué en recursos humanos y no se ha hecho nada. Por lo tanto, yo le voy a seguir un proceso a la empresa por no haber hecho nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones tienen que ser reguladas, normadas, ingresadas en un protocolo que debe de ser aprobado en 2 meses y también pues en el reglamento interno. Asimismo, se establecen ahí parámetros, por ejemplo, en la selección de personal,
no pueden pedirse pruebas de embarazo cuando se está seleccionando a una persona, ¿no? Referente pues a información referente a de manera personal para que no violente su intimidad, las pruebas de detención de enfermedades como el SIDA. Asimismo, no se le puede pedir al inicio que mande en su currículum una fotografía y tampoco pues eh, todo lo que tenga que ver con lo que se considere como un exceso. Entonces dan normas para la selección de personal, ya una vez que sea trabajador, ya pues ahí sí para, por ejemplo, elaborar una credencial o algo, tendría que entregar una foto. Tampoco se permite pues que el pasado judicial sea una afrenta a más de las excepciones que da la ley. Pero se dice pues que el pasado judicial no tiene por qué afectar. Esto que antes se llamaba el récord policial ya viene hace tiempo, que se eliminó ya el famoso récord policial, no se lo piden las empresas, se considera que es discriminatorio. Esta norma está ratificando esto. Esto en cuanto a la selección de personal. Pero aquí hay algo importante, Giovanni. Esta ley era comúnmente conocida como la de la no desconexión digital y se refería a que normalmente decimos que el acoso es una conducta repetitiva Correcto. en el mismo sentido, pero la ley trajo, aunque sea por una sola vez. Y nos preguntábamos todos los que estamos en este campo, bueno, ¿y qué es una sola vez? El acoso por una sola vez. Y ante la no desconexión digital, es decir, que si el trabajador sale a las 5 de la tarde, no se lo podía ya llamar a las 6 o a las 7 para preguntarle algo. A ver, ¿hasta dónde llega esto de la no desconexión digital? Entonces se ha establecido en esta norma expedida por el ministerio las excepciones. Entre las excepciones, por ejemplo, está que tú lo puedes llamar a cualquier hora, está el de los trabajadores que desempeñen cargos de confianza o puestos directivos. Porque el de confianza, ¿cuál es el de confianza y dirección que representan al empleador? Yo diría de jefaturas para arriba. Hay entonces esta disposición que los jefes, jefes supervisores para arriba, yo diría que no hay ningún inconveniente, no entran en esta normativa de la no desconexión luego de su salida del horario de la oficina. Correcto. Pero en otros casos siguen manteniéndose. Se exige también que haya la aceptación entre las partes, tácita o expresa, para tener contacto luego, y también dentro de las personas de confianza deberían estar pues los médicos, que siempre tienen que estar médico de la empresa atento a cualquier accidente, más en las empresas que no paran. Los que manejan la seguridad y salud tienen que estar atentos a cualquier situación que se dé en la empresa, etcétera. Entonces esto está aclarando un poco estas normas expedidas por el ministerio, lo que nos preguntábamos, porque la ley apareció hace ya más de un año 3 meses. Correcto. Y ahora está el ministerio dándonos luces, tanto para el sector público, que lo sacó primero, y ahora para el sector privado. ¿A qué corresponde esto de cuándo podemos pues comunicarnos con el trabajador, si es un fin de semana, fuera de sus horarios de labores, si está de vacaciones, etcétera? Esta norma está un poco aclarando estas situaciones en cuanto a lo que entra en el tema pues acoso, discriminación, etcétera. Entonces es una norma muy importante que mi recomendación sería que la analicen. Cada empresa es un mundo, cómo es la situación interna, de tal manera que al mes de octubre, cuando se cumplan los 2 meses, se haya, a través del SUT, que es la página web del Ministerio del Trabajo, se haya registrado estas normas que tienden a regular situaciones, mejor si no se dan en una empresa. Pero si algún día se dan, ya hay una norma que tiene ahí pasos, parámetros, en donde con conocimiento del Ministerio del Trabajo ya se ha establecido qué hacer. Claro, A porque además veces, ahí hay que ver tema de emergencia, ¿no? Si hay una emergencia fuera de horas de trabajo y tiene que involucrarse algunas personas de la empresa para solucionarla, no vas a parar, no vas a dejar de atender la emergencia por cumplir con la norma. exacto, exacto, así es. Cada empresa es un mundo y esto pues tendrá que ser revisado y sometido a un registro
en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Me viene una pregunta cuando tú hablas de acoso, porque tú hablabas de esto y me venía una imagen que yo conozco que sucede aquí, o sucedía por lo menos, en el sentido de que cuando un patrono está severamente descontento con una persona, obviamente un camino legal es pedir un visto bueno, sobre todo si hay las causales para el visto bueno. Pero de repente ese patrono o no las tiene o no se quiere meter en ese plano y hay malas prácticas, yo diría, en este país, acostumbradas a veces, sobre todo en el pasado, que lo que hacían era presionar de distinta forma para cansar, para a ver si esta persona ya se cansaba y renunciaba, inclusive quitándole ciertas funciones, cambiándolo de oficina, quitándole importancia que tenía en la empresa y de alguna forma hacerle la vida a cuadritos hasta que la persona se canse, ¿no? Esto es una forma de acoso y esto podría ser causal inclusive para declararlo como un despido intempestivo o no. Sí, así es. De hecho, hay una norma en el artículo 173 del Código del Trabajo que establece claramente que cualquier tipo de injurias, por un lado, cualquier disminución de su remuneración o cualquier cambio de su lugar de trabajo sin el consentimiento, se considera pues que es una causal de visto bueno. En este caso, el visto bueno no lo solicita el empleador, sino el trabajador, porque los dos tienen esta facultad. En este caso, tendría que el trabajador, cansado de ese acoso, ir a buscar un abogado, defensor público, y decirle, a ver, ayúdeme. Entonces ese abogado va y propone un visto bueno ante el inspector del trabajo diciendo que ha sido objeto el trabajador de tal causal y que eso en el fondo, si te quitan las funciones, si te dicen ya te sientas ahí, te quitan el computador, por ejemplo, eso sería realmente un sinónimo de despido intempestivo que tiene que probarse. Ahora bien, el visto bueno lo expide un funcionario administrativo competente del Ministerio del Trabajo, pero ese visto bueno debe llevar en su resolución normas claras porque ese visto bueno puede ser objeto de impugnación ante un juez. Y el juez lo va a revisar nuevamente a ver si lo que hizo el inspector estuvo correcto o no. De ver que está incorrecto para el uno o el otro miembro de la relación laboral, que es empleador-trabajador, cualquiera de los dos podría oponerse. Si el visto bueno es favorable al trabajador, podría oponerse el empleador en un juicio laboral, o si el visto bueno es favorable al trabajador también. Entonces, son mecanismos que da la ley para que este tipo de situaciones cada vez se den menos. Yo diría que sí, como mencionaste, son prácticas de un poco del pasado. Sin embargo, si pudieran subsistir ahora, hay los mecanismos legales para que cualquiera de las dos partes se pueda defender, ¿no? Porque no nos olvidemos que ahora, en la época que vivimos de redes sociales, bien podría ser el empleador acosado por el trabajador Claro. a través de difusiones Falsas. que no son verdad, falsas, etcétera. Entonces, la ley da estos parámetros para que la relación sea sana, ¿no? De hecho, Claro. siempre se van a dar situaciones complejas. Jorge, hay un tema que se viene hablando recurrentemente y tiene que ver con la famosa jubilación patronal. De lo que yo entiendo, corrígeme si me equivoco, el Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene doble jubilación, la que te da el seguro social, que es donde tú has venido aportando, tanto el empleador como el empleado, y la patronal que la paga enteramente el empleador. Y allí lo que sucede es que una práctica común, que además es legal, es que mucha gente no quiere tener este compromiso eterno de pagarle después que la persona sale, después de los 20 o 25 años de trabajo, y prefiere cortar la relación antes, pagar una indemnización de ley que puede ser abultada inclusive antes, terminar la relación y olvidarse de andar pagando. Es decir, que puede acabar inclusive perjudicando al empleado esta norma por la práctica común de no dejar que se cumplan los 20 o 25 años. Tú, en tu criterio profesional, ¿cómo se debería reformar esto? Porque tiene un sentido, tiene un costo importante para la empresa, pero al mismo tiempo acaba sucediendo que muchos no dan pie para que se dé el tiempo. Sí, definitivamente es algo que viene gravitando negativamente ahí para la propia persona que se quiere proteger. De hecho,
Antes, cuando no existía la jubilación patronal proporcional, que existe ahora, que existía antes únicamente. Aquel que llegaba a 25 años tenía este derecho a que su empleador lo jubile. Pero resulta que se venían despidiendo a los trabajadores al año 23, 24, 24 y medio para que no llegue a 25. En esos años, el Congreso Nacional creó una figura para proteger al trabajador frente al despido y le llamó jubilación patronal proporcional. Y dijo, el que llegue a 20 y todavía no llegue a los 25 y es despedido, no si renuncia, sino que si es despedido en ese lapso antes de llegar a 25, igual tiene derecho a la jubilación patronal, no completa, sí proporcional. Y eso pues desde entonces ha venido estando vigente, pero alguien dice, bueno, y ahora como se protege cuando ya llegan a 20 sobre el despido, ahora se despide a los 19, que es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Hay muchísimos casos de trabajadores despedidos con 19 años, pero aquí se da una suerte de conveniencia en la práctica, pero a veces no es tan práctico el pago. Y esto te lo comento. Si despides a un trabajador con 19 años, la ley manda a pagar actualmente, manda a pagar 20 remuneraciones por que está vigente en el Ecuador una disposición del artículo 188 del Código del Trabajo que establece que cuando despides a alguien le pagues una remuneración por año de trabajo o fracción. Entonces, si despides a alguien a los 19 años y medio para que no llegue a los 20, económicamente podría ser una equivocación, porque tienes que erogar de tu empresa en ese rato 20 remuneraciones, porque 19 más la fracción serían 20, más 5 más por el tema del desahucio. El desahucio es una bonificación que se paga el 25% de la última remuneración por cada año de servicios. Entonces, en la práctica tendrías que pagar 25 remuneraciones a alguien que tiene 19 años y medio. Pongamos números cerrados, son $1.000, serían $25.000 más los beneficios de ley. Entonces, si tienes a un trabajador que ya no lo deseas porque eso beneficia a la organización, quizá merite. Correcto. Pero si tienes a alguien que todavía está ahí, que te va Que contribuye. realmente a la organización, sí, es muy beneficioso para la organización y vas a tener que incluso contratar a otro, erogar en ese rato que causas un sisma a la organización, habría que pensarlo. ¿Qué tal si lo dejas que siga laborando? Llega 21, 22, 23, 25 y sigue los 25, 27. En muchos casos se establecen ciertos programaciones, ciertos planes para jubilación, porque el trabajador ya van pasando los años y también le conviene a alguien que esté en 25, 26, 28, 30, probablemente va a tener derecho o está cercano a tener la jubilación del IES. Entonces, eso que ibas a erogar 6 años antes no era una buena medida, no solamente desde el ángulo económico, sino probablemente del ángulo de tu organización. Luego terminas haciendo un plan en donde probablemente lo incentivas para que el propio trabajador vea que es beneficioso obtener su jubilación en el IES y hay la jubilación patronal en el Ecuador se la puede pagar de dos maneras. Una, un valor De- mensual vitalicio, Ujú. más los beneficios más los dos remuneraciones adicionales que se transforman en pensiones adicionales. Pero también hay el Fondo Global Único que establece un mínimo esto pues depende de un acuerdo con la otra parte, del 50% de lo que ganaba el trabajador multiplicado por los años de servicio. En el caso del ejemplo serían 500 por 25, da 12.500. Pero no lo vas a pagar, no pagaste 20.000 a los 19 años, sino que vas a pagar menos, 12.500 después de 6 u 8 años. Es decir, Correcto. habría que analizarlo desde el ángulo legal, lo hemos Ahí visto con entiendo que, varios entiendo que empresarios. tú tienes que pagar hasta que el empleado fallece y aún después de eso un año más, ¿o me equivoco? Sí, eso si hubieran los dos acordado que sería la pensión jubilar, pero si es un fondo global único, con Ya. un solo pago se extingue este beneficio, este derecho y beneficio del trabajador. Y mira que hemos hecho un análisis
pragmático de una situación que en realidad es una carga para el empleador, pero hay formas que esto se diluyen a través del tiempo y que afectan mucho menos a la organización. De hecho, con muchos clientes hemos actuado de esa manera. Entonces, a veces es una equivocación entrar en un despido masivo que realmente hay un cisma en la organización con una erogación alta de sumas de dinero. Claro, porque si la persona tiene 19 años, por ejemplo, el despido intempestivo puede ser muy costoso, ¿no? Definitivamente lo hemos hecho hasta con números. Y te pruebo que luego de varios años vas a pagar y pagas menos. ¿Por qué pagas menos? Porque llegas a un acuerdo y el trabajador ya tiene su otra jubilación en el IES. Pero esta situación es diferente en cada empresa. Cada empresa hay que hacer un análisis previo de muchos factores que hacen que esta decisión, de llegado el momento, se la tome o no se la tome. Normalmente, pues una organización le puede afectar en muchos sentidos, así es que mi recomendación es que cuando lleguen los empresarios a estar en esta situación, lo analicen, lo piensen, vean un plan futuro o si tienen pues que tomar acciones lo hagan, pero conscientes de lo que están haciendo, no solamente decir, ya no quiero que llegue a 20 y hasta que llega. Claro. Se ha demostrado en la práctica que el más perjudicado es el trabajador, porque se queda a veces a corta edad sin trabajo y realmente... Y a esa edad nadie lo va a coger, porque ya la costumbre es que los empleadores ya no van a buscar a una persona generalmente de esa edad, salvo que tuviera un expertise muy especial, se quedan sin opciones, ¿no? Sí, en ese sentido, el Ministerio del Trabajo ha enviado un proyecto de ley a la Asamblea, que no se lo ha estado mirando todavía, pero hay un proyecto de ley que mira esta situación. Se han hecho mesas de diálogo incluso con los sectores de los trabajadores y está avanzando, pero es un proyecto de ley que no es muy atractivo para los empleadores porque implica que el costo, casi desde el inicio de la relación laboral, haya un aporte que lo va a manejar el IES y que ese aporte adicional se traslada cuando el trabajador va con otro empleador. Es una especie de fondo que sigue la suerte de el trabajo que tenga la persona y llegado el momento, claro, no se va a pagar una jubilación patronal por parte de ese empleador porque ya se ha creado un fondo. Correcto. Pero pues, lo que se está cuestionando es el costo que implica más costo más honoraciones mensuales, laboral. Sí, esa es la parte. Además, en un país, Jorge, que comparativamente con la región ya nos hemos vuelto caros, ¿no? No satanizo eso porque yo creo que es bueno tener una clase laboral bien pagada, pero digamos ya estamos en la parte alta de la lista de los que más pagamos a nivel de sueldos básicos en la región. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en este día viernes. Gracias por acompañarnos también para todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Hasta el día lunes con todos. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.